Bueno, la antropología evolucionista nace, como les decía, en el siglo XIX con dos grandes antropólogos que son, si quieren, los padres de la antropología, ¿no? Que son Morgan, un antropólogo norteamericano, y Taylor, un antropólogo inglés. Ellos fundan lo que a veces se llama la antropología social o cultural, ¿no? Que es la antropología que tiene como objeto de estudio a, al humano desde una perspectiva social o cultural. Es decir, no al humano desde una perspectiva biológica. Eso lo haría la antropología biológica, ¿no? Que es la antropología que estudia el proceso de hominización, ¿no? De cómo pasamos de los primates a los homínidos y a el Homo sapiens, eso que les decíamos recién con Linneo. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer estos antropólogos? Van a tomar el método de Darwin, van a tomar algunos conceptos de Darwin, unas maneras de entender la evolución biológica de Darwin, y la van a aplicar al estudio del ser humano desde la perspectiva cultural. Si Darwin estudia la evolución de la especie, estos antropólogos podríamos decir que estudian la evolución de la cultura, la evolución de la sociedad, la evolución de las instituciones, es decir, la evolución de todo aquello que este humano, este Homo sapiens o este Homo sapiens sapiens, hace a diferencia de los animales, ¿no? Que es que cultura, orden social, instituciones. Bueno, eso que inventa el humano, eso que lo humano inventa, la cultura, que puede ser, ¿qué cosa es la cultura? La cultura es eh, sistemas religiosos, la cultura son sistemas de parentesco, que son cosas que estudian estos antropólogos. Taylor estudia la religión, eh, Morgan ha estudiado los sistemas de parentesco, que son aportes de ellos a los estudios de la antropología, ¿no? La antropología a partir de ellos, uno de sus temas de estudio son los sistemas de parentesco, de eso viene un poco de Morgan. Uno de sus estudios son los sistemas de creencias, viene de Taylor. Pero también, ¿qué otra cosa como hace, ¿no? ¿Qué otra cosa evoluciona y estudian estos y es lo que hace el ser humano? Instituciones, inventos tecnológicos, todo lo que hacemos los humanos. Todo eso evoluciona. Y esas cosas van a evolucionar como evolucionan las especies. Entonces, que a mí me gusta explicar la teoría de Morgan, sobre todo la de Taylor también es lo mismo, a partir de como un punto de partida, que es lo que yo suelo pensar que es siempre el origen de todo pensamiento, ¿no? Que es un problema, algo que nos obliga a pensar, ¿no? Eso que él le llama el pensamiento, en definitiva, lo que nos obliga a pensar, ¿no? El puntapié del pensamiento, ¿no? Y ese puntapié por lo general es algo que nos deja perplejos, o por lo general es algo que nos impacta, nos conmueve, una paradoja, algo que nos lleva a necesitar resolverlo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de esta teoría evolucionista? Vamos a decir que el punto de partida es una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Es importante esta idea de lo aparente. Aparente contradicción entre, de alguna manera, dos supuestos o postulados de estos evolucionistas que cuando los juntamos son contradictorios. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cuáles son esos dos postulados? Los dos postulados a partir de los cuales se genera la teoría son, uno es la unidad psíquica del género humano. Este concepto les viene a estos antropólogos un poco del siglo XVIII, de la ilustración y de toda esta idea de que el ser humano es uno solo, ¿no? Y de que el ser humano es algo universal. Eso que los ilustrados dijeron, ¿no? Y que en el caso de ellos toma la forma de una unidad psíquica, es decir, psíquicamente el humano es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente es una sola. Esto es fundamental. Sin este concepto no hay teoría evolucionista. La mente humana es una sola. Esto es importante porque algo les dije, creo la vez pasada, no me acuerdo, hay otras teorías antropológicas incluso que hablan de distintas mentes o distintas lógicas, ¿no? Y ni hablar de lo que había antes, que eran las razas. Ni hablar, que era hasta biológicamente había humanos distintos. Los antropólogos estos
con todo lo que hay para criticarles, lo que han hecho es darle un estatuto científico a una idea filosófica, digamos, no es que la mejora, ¿no? Pero es darle un estatuto científico a lo que la filosofía ya venía diciendo, que es qué cosa, bueno, que el humano es uno solo, que eso de las razas es un invento. Y es uno solo desde el punto de vista de la mente, que es racional. Todos los humanos somos seres racionales y la mente es la misma. La mente es la misma, ¿sí? Ahí hay una idea que Taylor va a insistir en su texto, que es la idea de como de los cauces uniformes, ¿no? Él dice, de causas uniformes, efectos uniformes. ¿Y eso qué es? Es, la mente es una sola en el ser humano, y eso quiere decir que va a reaccionar siempre del mismo modo, porque es la misma, ¿no? Hay una acción uniforme en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir acción uniforme? El humano responde siempre del mismo modo. Ante las mismas causas respondemos del mismo modo. Causas uniformes, grábense esto, causa uniforme, acción uniforme. Porque eso sería un principio un principio científico, ¿no? Bien. Entonces, el primer postulado es este, es la unidad psíquica del género humano. Ahora, al mismo tiempo, parten de esa otra idea con la que nace la antropología, que es ¿cuál? La diversidad cultural. ¿Qué es qué cosa? Que yo cuando observo la cultura, observo que las culturas son todas diferentes, que hay un montón de culturas. Un montón de culturas, ¿qué quiere decir? Hay instituciones muy variadas, hay formas de gobierno muy variadas, hay sistemas de parentesco muy variados, hay creencias, sistemas religiosos distintos, porque no es lo mismo el animismo que el monoteísmo, por ejemplo. Ni hablar si pienso en la tribu o la familia nuclear, son instituciones distintas. ¿Cómo puede ser? Acá está la clave. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Me dijiste que el humano era solo, pero yo lo que veo es que somos un montón, somos todos diferentes. Y que las culturas son todas diferentes. ¿Cómo que el humano es uno solo? Aparente contradicción. Aparente contradicción. Aparente. Pero ahí hay una contradicción. ¿Cómo se explica? Ahí está lo que nos fuerza a pensar, ¿no? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cómo lo resuelven? Lo van a resolver, con esto que ya adelante en realidad, que es a través de lo que es un poco el método del evolucionismo, que es un método que podemos definir como la diacronización de las diferencias sincrónicas. Bueno, escribo todo mal, me parece. Sincrónicas. Diacronización de las diferencias sincrónicas. Este método va a resolver la aparente contradicción. Bien, dos palabras sobre esto. ¿Qué quiere decir sincronía? ¿Qué quiere decir diacronía? Diacronía es a través del tiempo. Un enfoque diacrónico, estudiar diacrónicamente al objeto, que en este caso es el ser humano, la cultura, es estudiarlo en el tiempo. Y es estudiarlo en el tiempo atendiendo a qué? A sus cambios, a sus transformaciones, a los procesos de quiebre y de discontinuidad, a las revoluciones, a todo aquello que a lo largo del tiempo va cambiando, ¿no? Si yo quiero entender mi objeto de estudio desde un punto de vista diacrónico, quiero entender cómo ha llegado a ser lo que es. Eso es entenderlo desde el punto de vista diacrónico, ¿no? Cómo ha llegado a ser lo que es. Si yo quiero entender diacrónicamente al ser humano, ¿no? En la antropología biológica digo, ¿cómo ha llegado esta especie a constituirse? Digo, bueno, primero está este primate, pues el homo, qué sé yo, el homo, no me lo acuerdo, el Neandertal, estaba el homo faber, creo, eso. ¿Cómo ha llegado? Si yo soy un sociólogo y quiero estudiar lo que son las juventudes del conurbano bonaerense, y ese es mi objeto de estudio, si lo hago diacrónicamente, digo, ¿cómo ha llegado a esto? Entonces tendré que atender, bueno, cómo los años del macrismo impactaron en la juventud, si es que impactaron, o cómo entender la revolución tecnológica, cómo modificó a los jóvenes, es decir, cómo se llegó a hacer esto. Eso es un enfoque diacrónico.
Un enfoque sincrónico, la sincronía, es lo contrario. La sincronía es un corte temporal en el que el objeto de estudio va a estar definido por sus relaciones invariantes. Es decir, por todos aquellos rasgos que permanecen a lo largo del tiempo. Es decir, que no tienen que ver con el tiempo y que no cambian, ¿no? Y que son las relaciones invariantes entre cualidades o elementos en un momento dado. Y entonces, si yo quiero entender qué es el ser humano sincrónicamente, lo voy a definir no en función de cómo llegó a ser esto, sino en cuáles son las relaciones permanentes que definen lo humano. Bueno, cómo nos relacionamos, no sé, con el lenguaje, con la racionalidad, con la reproducción, constantemente, ¿no? Es decir, en cualquier época. Si yo soy ese sociólogo y ahora voy a cambiar mi enfoque de diacrónico a sincrónico, no voy a estudiar los procesos históricos que dieron, que generaron esta juventud, sino que voy a estudiar hoy en día qué es ser joven. Bueno, cuáles son las relaciones permanentes que tienen los jóvenes, por ejemplo, con el trabajo que definen la juventud. Y entonces yo puedo entender que los jóvenes se definen de tal manera. Y atiendo a esas estructuras invariantes. El método evolucionista se llama o es una diacronización de las formas sincrónicas o de las diferencias sincrónicas. ¿Cómo resuelvo la aparente contradicción? La resuelvo porque esas diferencias que son sincrónicas, es decir, que están en el mismo tiempo, y entonces yo observo que acá hay una tribu, ¿sí?, de una cultura, que son cazadores y son recolectores y tienen un tipo de familia y etcétera, y acá tengo una cultura. Y acá tengo en la misma época, imaginemos en el 1850, en la misma época tengo otra cultura que son agricultores, que son criadores, que tienen una forma estatal, otras instituciones, otras formas de proveerse los alimentos, culturas diferentes. Y acá tengo otra cultura en donde las relaciones de parentesco suponen estos vínculos, y acá tengo otra cultura en donde hay otro sistema parentesco. ¿Cómo explico esa diversidad? La explico diciendo que esas diferencias sincrónicas son en realidad diacrónicas. Es decir, lo que son dos diferencias, en realidad son diferencias en el tiempo. Cuando yo estoy viendo al cazador, lo que estoy viendo es el pasado de este que es un criador. Cuando yo estoy viendo al recolector, estoy viendo al pasado del que cultiva. Entonces, miren, les voy a leer un pasaje de Taylor que define un poco su método así. Miren lo que dice. Dice, el primer paso para estudiar a la civilización consiste en separarla en detalles y clasificar estos en grupos adecuados, ¿no? Detalles que serían tipo de tecnología, tipo de instituciones, relaciones de parentesco, ¿no? Cómo se proveen de alimentos. Dice, de este modo, si examinamos las armas, debemos clasificarlas en lanzas, palos, ondas, arcos y flechas, y así sucesivamente. Es decir, yo tengo que reconocer cuáles son los elementos que voy a ¿qué? A comparar. Y ahí está el segundo paso. Primero es identificar en una cultura los elementos y recopilar la mayor cantidad de elementos posibles. Bien, eso sería, dice, la tarea del etnólogo es clasificar tales detalles con la perspectiva de descifrar su distribución en la geografía y en la historia y la relación que existe entre ellas. Una vez que yo clasifique todo eso, comparo. Y una vez que comparo, tengo que ordenar en el tiempo. Y ahí voy a sacar el cuadro general. Claro, ese cuadro general, para estos antropólogos, es universal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un humano que es el mismo, y yo sé que eso mismo que tiene el humano es la mente, y la mente ante estímulos semejantes responde de la misma manera, yo puedo perfectamente reconstruir la historia de la humanidad, la evolución de toda la humanidad, tomando elementos de los polinesios, de las tribus de Sudamérica, de Europa, de Asia, total, el desarrollo humano es el del humano. El humano evolucionó siempre del mismo modo. Y no importa que, imaginemos los indios Selknam de Tierra del Fuego, que están vivos en 1800, y los europeos en el 1800 que están vivos no tengan un vínculo biológico, porque no, claramente los europeos no son descendientes de esos indios, más vale. Ahora, cuando yo veo a los indios de Tierra del Fuego,
yo estoy viendo el pasado de los europeos. Porque si el humano es uno solo, bueno, el humano siempre vivió de la misma manera. Ante los mismos estímulos, respondió siempre de la misma manera. Entonces yo puedo perfectamente reconstruir cómo vivían los hombres primitivos, los primerísimos hombres, mirando a las civilizaciones más primitivas que hay ahora, o a las culturas más primitivas que hay ahora. Creo que la vez pasada les había dicho, y esto con esto cierro esta primera parte y vamos a cómo explican la historia de la humanidad. Esto es como si yo, así como recién les había dicho, si éramos unos filósofos alienígenas que bajábamos y mirábamos, ¿no? Imaginemos que somos antropólogos alienígenas y bajamos a la Tierra para entender qué es este ser que vive acá. Y entonces vemos a un bebé de 1 año, vemos a un adulto de 30 años y vemos a un anciano de 90. El antropólogo alienígena, ¿qué diría? 3 especies distintas. Este chiquitito, gatea, no habla. Este es una persona que camina en 2 patas, come, habla. La otra es una persona encorvada. Parecen 3 animales distintos. ¿Qué le responderíamos a ese antropólogo alienígena? No. Es la misma especie que está en 3 momentos distintos de su evolución. Eso. Yo veo un bebé ahora y mirando al bebé veo mi pasado. Y veo un anciano y voy a ver en qué me voy a convertir. Bueno, ¿por qué? Porque es la misma especie que actúa y acciona y reacciona siempre del mismo modo porque tiene la misma mente. Lo mismo pasa con la humanidad. Entonces, Morgan, ahora voy a Morgan, ¿qué es lo que dice? Para entender la historia de la cultura de la humanidad, hay que atender a 2 características, es decir, como 2 criterios. ¿Vieron eso que dijo Taylor, no? Identificar los elementos y clasificarlos. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que identificar en una cultura? Morgan dice, son 2. Unos son los descubrimientos tecnológicos y el otro son las instituciones domésticas. Comésticas, iba a creer. Domésticas, tengo hambre. Domésticas. Según Morgan, las instituciones domésticas y la tecnología evolucionan como una especie. Y esto es, en primer lugar, de formas simples a complejas. Pero evoluciona como una especie. Eso que dijo Taylor recién. Imagínense que yo veo una tribu que caza con lanza. Y veo otra que tiene un arco y flecha. Y veo otra que tiene una ballesta. ¿Eso qué es? Pregunto. ¿Podría ocurrir que una cultura inventase una ballesta sin haber inventado el arco y la flecha? No. La ballesta es la superación del arco y la flecha. Y el arco y la flecha es la superación de la lanza. Y la superación en ese sentido evolucionista, y si bien hasta filosófico, hegeliano, de la superación de lo anterior. Entonces, la tecnología evoluciona de formas simples a complejas. Viendo el nivel tecnológico de una cultura, yo puedo identificar el estadio evolutivo al que pertenece. Y lo mismo ocurre con las instituciones domésticas. Según Morgan, hay como una evolución desde el punto de vista como del orden de la organización familiar o de parentesco que va una promiscuidad original en el que no está reglamentada la reproducción, un sistema matrilineal de donde surgiría además un matriarcado, son cosas distintas, y después un sistema patrilineal en donde surgiría un patriarcado que deviene en la familia nuclear o patriarcal incluso y nuclear, que sería la forma de la familia del matrimonio monogámico, que es la expresión más compleja de la organización familiar, más compleja, la familia nuclear, es decir, mamá, papá y un hijo es más complejo que una tribu, por ejemplo. ¿Cómo más complejo, Guido? Y sí, claro, en una tribu yo puedo tener 50 personas y todas forman parte de una misma tribu. Y la unidad que los clasifica y ordena es una sola. Es decir, hay una institución para 50 personas. Y hoy en día, en esas 50 personas, reconoceríamos 20 familias distintas.
es más complejo, ¿no? Acá es todo un conjunto, es todo lo mismo. Y en eso que es todo lo mismo, la evolución fue identificando formas distintas, que son familias nucleares distintas. Bien, entonces, ¿qué hace Morgan? Morgan, a partir de estas dos ideas, define lo que serían los 3 estadios de la evolución humana cultural, comenzando por el salvajismo. Después del salvajismo viene la barbarie y por último la civilización. Bien, cada uno de estos estadios va a estar definido por un desarrollo de inventos tecnológicos y de instituciones domésticas. Y a su vez, el salvajismo y la barbarie se dividen en salvajismo inferior, medio y superior. A la barbarie le pasa lo mismo y la civilización se divide en antigua y moderna. Por ejemplo, el primer estadio, que sería el primer humano salido de un primate, se define por la recolección de frutos y nueces, dice Morgan, y ese estadio salvaje inferior termina y empieza el salvajismo medio con la pesca. Es decir, ahí hay otro desarrollo tecnológico. Y el fuego, ¿no? La pesca y el fuego. Y así vamos avanzando, ¿no? Pasamos al medio. Después el medio va a pasar al superior cuando se invente el arco y la flecha. Y estos son inventos universales. Y vamos a darle la derecha a Morgan. Vamos a ponernos en abogado del diablo. Ustedes se preguntaron de cómo el humano inventó el arco y la flecha. Porque los arcos y flechas primitivos, ¿no? Un arco. ¿Cómo está hecho un arco primitivo? Está hecho por una varilla y lo que para nosotros sería el tensor estaba hecho ¿con qué? O con un tendón de un animal o con algún tejido vegetal. Piensen esto, ¿eh? ¿A ustedes les parece cómo? Porque arco y flecha el humano lo inventó por todos lados. Yo tengo que una cultura en Australia inventa un arco y la flecha, y en la Patagonia también, y en África también. Culturas que no estaría tan fácil de entender cómo se relacionaron. Y sin embargo, esos humanos inventaron lo mismo. Y no solo lo mismo, inventaron, no sé, un techo. No, inventaron que puedo tomar una madera que sea flexible, un tensor, que un tendón de un animal, si lo pongo así, todo eso se les ocurrió. Todo eso es lo mismo, es re complejo un arco y flecha. Parece una tontería, pero es muy complejo inventar eso. Para nosotros es fácil, porque ya somos producto de esa historia. Pero el primero que inventa un arco y la flecha, ¿de dónde sacó esa idea? Bueno, de su mente se le ocurrió. Ante el problema de cómo matar a un animal, ahí está la causa uniforme. En Australia, en la Patagonia y en África, el problema es el mismo. La respuesta es uniforme, como dijo Taylor. ¿Y por qué es uniforme? Y si la mente es una sola. La mente es la misma, responde de la misma manera. Y esto así explica el evolucionismo, esa uniformidad en la historia de la humanidad. Después aparecerán otras teorías, ¿no? El difusionismo, otras teorías que explican de otra manera por qué estas semejanzas. Bien, ¿cuándo termina el salvajismo superior? Cuando aparece la alfarería y entonces pasamos a la barbarie. Y cuando aparece la barbarie y la alfarería, va a aparecer con el tiempo, ¿qué cosa? El cultivo. Porque la alfarería, fíjense, ¿para qué se usa la alfarería? ¿Para qué se usan las vasijas? Principalmente, ¿para qué se usa? Para guardar granos. Entonces, yo guardo un grano, ¿por qué guardo grano? Porque puedo cultivar. Si yo recolecto, ¿para qué quiero la semilla? No la necesito la semilla, si yo recolecto. Ahora, si yo cultivo, necesito semillas y necesito guardar. Y eso además, ¿qué supone? Si yo guardo, supone, por ejemplo, un desarrollo de gobierno distinto que tiene que ver con el Estado, por ejemplo. En donde hay una organización social compleja, jerárquica, en donde hay clases que se dedican a gobernar y no a producir los alimentos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber alimentos en stock, guardados. ¿Y eso qué supone? Que haya cultivo y granos. Y fíjense cómo una cosa me va llevando a la otra. Un tipo de gobierno que será el Estado.
avanzamos y vamos a llegar a la civilización con la escritura. En el medio van apareciendo el lenguaje articulado, el lenguaje fonético y la escritura. Y entonces ahí aparecerá la civilización moderna con la escritura, ¿no? Este desarrollo tecnológico está acompañado de instituciones domésticas, ¿no? Una cosa que me está haciendo la cuarentena es una contractura que me está matando. Estoy podrido, estar sentado. Bien, en las instituciones domésticas todo empieza por la gens, o por la gens, dice Morgan, y después aparece la fratría, y después aparece la tribu, y después aparece la, digamos, como la confederación de tribus, y después aparece un estado. Y entonces, a partir de un tipo de organización familiar, termina uno en un estado. O el barrio, el departamento, la nación, la fratría, después forma un pueblo, ¿no? Lo mismo, si yo observo nuestra organización social y política, en donde hay un Estado-nación, el Estado y la nación ¿qué es? Un pueblo. Y el pueblo antes que había sido una tribu, una confederación de tribus, y después había sido una tribu, y antes había sido una fratría, y antes había sido una gens. Entonces ahí yo veo una evolución que va de formas simples, no se confundan, lo simple acá es como lo más masivo, ¿no? Simples, que no identifica, que no diferencia, a formas más complejas. En cómo se organiza la gente, en las estructuras, en el tipo de propiedad que hay, ese es otro tema importante, qué tipo de propiedad y de organización territorial hay, ¿no? Porque no es lo mismo una tribu nómada, ¿no? Que no tiene propiedad ni territorio fijo, a formas, por ejemplo, no es lo mismo la polis griega o antigua de un estado, ¿no? Un estado, como lo entendemos nosotros hoy, no existía en la polis antigua. Ahí hay una organización de gobierno distinta. ¿Qué es lo que cambió en la perspectiva antropológica en relación o con relación al evolucionismo de Darwin? ¿Qué es lo que cambió? ¿O qué es lo que cambió en relación con el planteo de Darwin sobre las especies? Cuando Darwin habla de la evolución humana, hace lo mismo que estos antropólogos. Salvajismo, barbarie, civilización. ¿Qué había dicho Darwin sobre la evolución? ¿Qué era la evolución? ¿Cómo se daba? Por tres principios, ¿no? Variabilidad inicial, selección natural y evolución sin dirección. Evolución sin dirección. ¿Y acá qué vemos? Acá hay una dirección fantástica, ¿no? Salvaje, bárbaros, civilizados. Y yo estoy viendo en los Selknam de Tierra del Fuego, estoy viendo como la infancia de la humanidad, como un niño que veo ahora. Y yo sé en qué se va a convertir el niño. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una teleología, que hay una direccionalidad, una finalidad de esa evolución. Y obviamente, esa finalidad, ¿cuál es la finalidad de la historia y la evolución humana? Y en ese caso es la civilización que es Europa, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, hasta acá. ¿Está bien?